Oración. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona que viene en este día porque desea escuchar tu palabra, una palabra que venga de ti, Señor. Y yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú me des esa palabra que realmente pueda bendecir y edificar la vida de cada persona que vino en este día para recibir una palabra que venga de ti, Señor. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú puedes hablarnos. Danos un corazón sensible y abierto para escuchar y recibir lo que viene de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén, amén. Bueno, fíjense, entre los científicos hay tres corrientes principales. Una, hablando acerca de la ciencia, una ciencia que afirma la existencia de Dios. Ellos creen que Dios existe y lo afirman. Otros que lo niegan o que no consideran a Dios. Dice, Dios está más allá de toda su creación y es imposible entrar en contacto con Él. Lo niegan de esa manera. Y otra que señala hacia Dios. Hablan que la creación señala hacia Dios. Y en medio del espiritualismo del mundo, distintas corrientes espirituales, del agnosticismo, los agnósticos dicen puede existir o no existir Dios, y del materialismo, que hace que la gente se enfoque en las cosas materiales, surge esta pregunta: ¿en qué lugar se encuentran la ciencia y la fe? Mucha gente se encuentra en dudas. Por eso me puse a hacer esta investigación para transmitírselas a ustedes, ¿no? ¿Dios existe? Vamos a ver, mire. ¿Por qué es la Biblia el libro más valioso del mundo? Por su origen divino, fíjense. Ella afirma que Dios es su autor. Y millones de personas de todo el mundo han sido transformadas en nuevas criaturas por medio de la palabra de Dios, ¿no? Y de su Hijo Jesús. Así que ahí hay un testimonio de esos millones de personas. La Biblia habla del ser humano, de esta vida y de la otra, abarcando el presente y el futuro en un solo panorama. Fíjense, el 30% de la Biblia es profecía y está hablando de cosas que iban a venir en el futuro cuando se escribió. Y esto explica también toda su impresionante actualidad. Si leemos los periódicos vamos a ver que muchos de los acontecimientos de los que se hablan en los evangelios a través de las palabras de Jesús de hace 2000 años se están cumpliendo en este tiempo. Dice, y habrá aumento de terremotos y eso lo estamos viendo, ¿no? Y de pestes, el SIDA y todas esas enfermedades y guerras y todo eso habla la Biblia. Ahora vean lo que dice Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. La espada que tiene filo en la parte superior y en la inferior. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Fíjense, nosotros muchas veces, yo a veces me pongo a pensar sobre mi vida. Bueno, se empieza uno hasta a comparar con otros. Comparado con otros, pues soy un santo, ¿no? Pero a la hora de ver la Biblia, ¿cuál santo ni qué santo, ¿no? Porque la Biblia nos hace ver y se penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Es donde está la mente, los sentimientos, las emociones, la voluntad y del espíritu. Hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si nosotros los juzgamos, sentimos muy justos, de repente al leer la palabra de Dios, como que el Señor nos dice, pues no creas que eres tan justo, no te hagas. Realmente nos confronta con lo que debe ser, ¿no? Así que a mí me ha tocado a veces ver aquí en las reuniones que cuando estoy hablando de alguna cosa, la esposa le da un codazo al marido, mira, esto como que es para ti, o el marido a la esposa, ¿no? Y realmente es para todos. Lo que es más, el que da el codazo es al que primero le llegó, ¿no? Fíjense, el escritor brasileño Gessiel Gómez afirma: la verdadera ciencia es absolutamente compatible con la Biblia. ¿Cómo es posible que el libro de los libros sea contrario a la ciencia legítima si es la revelación personal de Jesucristo? ¿Qué dice en Colosenses 2:3 acerca de Jesucristo? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, están en Jesús. Y Él nos revela mucho de eso a través de las Escrituras. El eminente geógrafo Dr. Christie
declaró, fíjese, que no existe un solo error geográfico en la Biblia. Hay libros como el libro de Mormón que dicen que hubo una civilización en Centroamérica y no hay ningún rastro de esa civilización. Y sin embargo en la Biblia, de todo lo que habla de muchísimos años antes que esa civilización en Centroamérica, vemos que todo se está comprobando, ¿no? Lo que viene en las Escrituras, los lugares y todo. El filósofo Barthélemy Saint-Hilaire, miembro de la Academia de Ciencias de Francia, escribió: se concibe que la materia siga hoy las reglas infalibles que la rigen y conserve una regularidad eterna. Sin embargo, fue necesario un primer impulso que la ordenó para todos los tiempos. Hubo un primer motor que movió todas las cosas en la creación, dice este científico, que no es un cristiano, pero esa es su conclusión. ¿Qué dice en Eclesiastés 8:5? El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, ¿no? El que es sabio discierne el tiempo y el juicio, ¿no? Fíjese, el doctor Henry de Bock, profesor de la, no sé si lo pronuncié bien, pero así como que me sonó medio francés, ¿no? Henry de Bock, ¿no? Profesor de la Facultad de Ciencias de Burdeos, dijo, es Bordeaux en francés, dijo: toda la ciencia que esa es la universidad, toda la ciencia que he adquirido no es nada junto al conocimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo y Dios mío. Gracias a Él tengo la certeza de que Dios existe, está vivo y es todopoderoso. Él me ha dado vida eterna y la seguridad de encontrarme un día con mis seres queridos. Es de la paz y tranquilidad que tiene un creyente. Se me hace que me fui ya muy alto. Hoy. Ok, con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Ahora vean, otro ilustre matemático, Agustín Luis Cauchy, dijo: soy un científico creyente en Cristo. En esto me acompañan Copérnico, Newton y muchos otros astrónomos y físicos. Mis convicciones no son resultado de ideas preconcebidas, sino de un profundo análisis, ¿no? Así que con un profundo análisis la gente llega a la conclusión de que Dios existe. Alejandro Volta, uno de los padres de la batería eléctrica, ahí se miden los voltímetros, afirmó: a pesar de haberme opuesto a la fe, era ateo antes, decidí buscar la verdad por medio de la experiencia, aún viviendo en el tiempo en que domina la filosofía atea. La presencia del Creador se me impuso. Nunca encontré a nadie que pudiese justificar, fíjense, sólidamente el ateísmo. Nadie puede justificarlo sólidamente. Dios se me revela también por medio de la conciencia, ¿no? Y fíjense, otra información así que encontré de el rey Inca Pachacuti, que fue rey de 1431 a 1471 allá en el Perú. Vivió 40 años nada más. Fíjense, él llevó al reino de los incas a su máximo esplendor. Y fíjense, sin la Biblia, él llegó a darse cuenta que había solamente un creador, que el sol al que ellos adoraban y que le llamaban Inti, fíjense, no era Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque hacía lo mismo todos los días. Salía y se ocultaba, lo mismo. En segundo lugar, se asombró que una pequeña nube pudiera oscurecer a su Dios. Y en tercer lugar, se preguntó quién después de todo había hecho el sol. Alguien hizo el sol. Y de ese modo él indagó en los escritos de sus antepasados, y aquí que hubo un tiempo en que su pueblo había adorado al Creador de todas las cosas, al Dios verdadero. Entonces él buscó y encontró aquel Dios que es superior a cualquier objeto de la creación. El rey dio órdenes a su pueblo de no seguir adorando al sol, sino a aquel que había hecho al sol. Nada más que al morir él, la gente empezó a adorar al sol otra vez, porque la gente que no ha nacido de nuevo necesita ver algo a lo cual adorar a través de sus sentidos, porque no ha nacido del espíritu y no entiende lo espiritual. Incluso fíjense, un agnóstico que es el doctor Stephen Hawking, que está considerado el mayor científico del siglo XXI. Él es un investigador así
de cosas así muy profundas. Un gran científico, él considerado el mayor científico, dice, de acuerdo con todo lo que existe, yo saqué por ley de probabilidades que hay un 67% de probabilidades de que Dios existe y un 30% de que Dios no existe. Y luego dice, el que se llame ateo es un idiota. Y perdone la palabra, pero eso lo dijo Hawkins. Él dijo, el que se llame ateo es un perfecto idiota. Sí, hasta perfecto le puso, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie puede probar que Dios no existe ni que existe. Lo que es más, por ley de probabilidades es el doble de probabilidades de que sí existe contra que no. Y fíjense, ese es el mayor científico de este tiempo, del siglo XXI. Ahorita en este momento, el mayor científico es el doctor Stephen Hawking, que es un inglés. Es él el que dijo eso, ¿no? Así que el ateo, fíjense, pues como que no queda muy bien parado. Y hay muchos que quieren ser ateos porque así ya no tienen responsabilidad ante Dios. Fíjense, ¿qué dice Romanos 1:20? Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusas. Por la creación sabemos que hay un creador, ¿no? Y nadie tiene excusa. Louis Pasteur, el descubridor de la penicilina, también fue, porque ni siquiera ellos inventaron la penicilina, ellos no me la descubrieron. Fue cuestionado por uno de sus alumnos un día dando clases. Dice, usted que ha estudiado y reflexionado tanto, ¿cómo puede tener fe en Dios? Y Pasteur le respondió, precisamente por lo mucho que he estudiado y reflexionado, es por lo que he conservado mi fe en Dios. ¿Qué dice Job 8, 9 y 10? Nuestros días en este mundo son como una sombra, o sea, duran muy poco comparado con la eternidad. Pero ellos te instruirán, te lo harán saber y compartirán contigo su experiencia, si realmente nos ponemos atentos. Por eso quise que hoy se quedaran los adolescentes aquí. Napoleón Bonaparte, durante su exilio en la isla italiana de Elba, dijo, el alma jamás podrá vagar sin rumbo si toma la Biblia para que guíe sus pasos. Eso lo sacó hasta que estuvo exiliado en la isla de Elba, donde realmente se puso a reflexionar, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Escritura? Fíjense, en Salmo 119, verso 130 dice, he optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Nosotros escogemos hasta en qué vamos a creer. Ahora, lo vamos a escoger con respecto a lo que hemos leído, a lo que hemos estudiado, a lo que hemos evaluado, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con seriedad. ¿Cuándo fracasa el ateísmo? Fíjense, la madre del filósofo ateo David Hume, que es el que ven ustedes aquí, deslumbrada por el talento de su hijo. Ya ven que las mamás muy fácilmente se deslumbran por el talento de los hijos. Cuando una hija baila, esta es la mejor del mundo. Cuando un hijo recita un poema, el mejor orador que jamás ha existido en la tierra. Y cuando un hijo habla muy bonito, dicen que bárbaro, nadie habla como este, ¿no? Así que se volvió incrédula por viendo el talento de su hijo. ¿Por qué? Fíjense, porque puso sus ojos más en el talento de su hijo que en lo que Dios dice. Ahí está el problema. Su hijo se volvió su Dios. Y desde su lecho de muerte, cuando ya iba a morir, la señora le escribió a su hijo, dice, estoy enferma, mi vida se extingue, estoy muy angustiada. La filosofía que me enseñaste sin Dios no me da ningún consuelo, me siento desesperada, te ruego que vengas a consolarme. Y nada la pudo consolar, porque el único que la podía consolar es Dios. Así que ahí fracasa el ateísmo. Altamont, también un francés, miembro de un club que combatía el cristianismo y que proclamó que se enfrentaría victorioso a la muerte sin recurrir a Jesús. Fíjense lo que dijo antes de morir. Oh Dios de misericordia, he blasfemado y te he insultado. Pero fíjense, ya le está hablando a Dios. O sea que ya no fue ateo. El infierno es el refugio que me esconderá de tu rostro. Qué tremendo. Minutos después murió. Hasta proclamó a dónde iba a ir. ¿Qué dice la Escritura? No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Otro caso, fíjense, un célebre ateo al concluir una conferencia desafió a cualquier asistente a rebatir sus argumentos. Y una ancianita se puso de pie. Y dijo, esta ancianita, ¿qué me va a decir? ¿No? Ya perdió desde inicial, ¿no? Y una ancianita le dijo, hace muchos años quedé viuda, en la pobreza y con 8 hijos pequeños para sostener y crear.
El único objeto de valor que poseía era mi Biblia. Animada por las promesas que encontré en ella, me revestí de fortaleza y pude sostener y educar muy bien a todos mis hijos. Tal vez me quede un poco de tiempo, pero vivo con contentamiento, porque he experimentado la paz y el amor de Dios y sé que Él existe. Además, tengo la esperanza de la vida eterna con Jesús. Ahora dígame, le dijo al ateo, ¿qué beneficios le ha traído a usted el ateísmo? Y él contestó, el rey le dio respuestas como pudo. Pero los asistentes, percibiendo su turbación, aplaudieron a la ancianita, así con muchas ganas. Sabían que lo que ella había dicho tenía la verdad, era la verdad, ¿no? Salmo 14, verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que los ateos son necios. Es lo que dice la Biblia. Y un día le dije a un jefe mío, que trabajé en General Electric con él, que era ateo, dice, la Biblia habla de ti. A ver, aquí dice el necio, dice, oye, me estás diciendo necio. Yo no, la Biblia. Pero como tú no crees en ella, entonces nadie te ha dicho nada. Pero ahí está. Ahora, el doctor J. Stowell, que ven ahí ustedes en ese busto de piedra, científico norteamericano de renombre, dijo, los científicos podemos medir la actividad del cerebro humano. Y hicieron un estudio muy interesante. Dice, escogimos una mujer cristiana moribunda. Ella comenzó a pedirle a Dios, fíjense, y por primera vez fue medida la fuerza de la oración de un creyente, y esa oración se mostraba 55 veces más potente que una de las mayores emisoras de los Estados Unidos. Es el clamor de la oración de esta mujer, ¿no? Qué tremendo. Tiempo después se lo colocaron a un ateo. El muerte no es el ateo, nomás uno que encontré con muchas conexiones. Y nos pusimos de acuerdo con una enfermera para que le preguntara acerca de Dios. Y la aguja comenzó a señalar hacia el lado negativo. Con la ancianita hacia el lado positivo, fíjense, y con esta hacia el lado negativo. Cuando el hombre comenzó a blasfemar, la aguja se movió hasta los 500 grados negativos. Vean. Y habíamos medido, dice este científico, habíamos medido científicamente la fuerza de los malos pensamientos, y esto nos reveló el poder que tienen el odio y las blasfemias. Ahora los científicos han encontrado que la gente que odia, que la gente que tiene coraje, resentimiento, se enferma del corazón, se enferma de cáncer, se enferma de gastritis, se enferma de muchas cosas, ¿no? Y hasta ataques al corazón le pueden dar. Aquí, porque es lo negativo, eso negativo influye también en nuestra salud. Y eso lo estaban midiendo ellos, fíjense. Esto me hizo reflexionar, dice el doctor Stowell, si los científicos podemos medir el poder del pensamiento humano, ¿no es Dios capaz de recibir nuestros pensamientos y los mensajes que emite nuestro cerebro? Dice, todo lo que pensamos. Ante estos dos acontecimientos, mis convicciones ateas cayeron y ahora creo en Jesucristo como mi Salvador personal. Y soy feliz, antes no era feliz, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que confía en Dios, pues va a estar pensando en Dios, ¿verdad? Ahora, el científico Warren Weaver, doctor en ciencias, filosofía y leyes, tenía nomás como 5 doctorados, ¿sí? Expresidente de la Junta de Investigación y Desarrollo de la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, dice, se piensa que los científicos no pueden creer en Dios, sin embargo afirmo que ellos son los que más creen en lo invisible e en lo indefinible. Fíjense, los científicos son los que más creen en lo que no ven y que no pueden definir. Ellos dicen que nosotros los cristianos creemos en lo que no vemos y no podemos definir. Y ellos son los que más creen. Por ejemplo, dice, ningún científico ha visto jamás un electrón. Los átomos, ¿no?, que tienen protones, neutrones y electrones girando alrededor de ellos. No obstante, nada es más real para un científico que un electrón. Las cosas sólidas no son realmente sólidas. ¿Sabían ustedes que la ciencia moderna ha descubierto que nada es totalmente sólido? Todos nosotros somos átomos en continuo movimiento. Y la distinta velocidad del, claro que eso lo hizo el Señor, eso lo diseñó Dios. Si nosotros nos nos concentráramos así, seríamos del tamaño de un puntito. Realmente apretando todos los átomos de nuestro cuerpo, seríamos del tamaño de un puntito, ¿no? Así que nosotros somos átomos expandidos. Y de acuerdo con la velocidad del movimiento de los átomos, fíjense, y eso se determina, y de los giros y de todo, eso determina
si algo es carne o es metal o madera, ¿no? Tienen distinta velocidad, pero todos son átomos en movimiento, todas las cosas que existen. Fíjese, el universo en grande son estrellas y girando alrededor de ellas planetas, y el universo en chiquitito, el átomo, también son electrones girando alrededor de, fíjense, el universo tan tremendo que hizo Dios, ¿no? Entonces las cosas sólidas no son realmente sólidas. Actualmente es así, que está un átomo, mírenlo, ilustrado, ¿no? Como, porque nadie lo ha visto, ¿verdad? Así se supone que es. Actualmente los físicos conciben a los electrones, que son estos rojitos, como partículas o como ondas, e incluso como ambas cosas, porque no saben bien. El científico está convencido que la realidad no consiste en la visibilidad, en que algo se vea, en la densidad, ¿no? Lo denso que sea o lo que pese y la solidez. Para el científico lo real es lo experimentado universalmente. Ahora dice, yo creo en Dios, aunque nunca lo he visto, porque lo he experimentado personalmente. Y Él ha cambiado mi vida y me ha dado un propósito para vivir, dice este hombre. ¿Qué dice Job 26:14? Y esto es solo una muestra de sus obras. Un murmullo que logramos escuchar. Qué tremendo, ¿verdad? El científico James Simpson, descubridor del cloroformo, al ser cuestionado por uno de sus alumnos ahí en clases, le dice, ¿cuál es el mayor descubrimiento que usted ha hecho? Le planteé esta pregunta y no mencionó el cloroformo, el profesor. Y él afirmó, descubrí que soy un gran pecador y que Jesucristo es el gran salvador. Es el mayor descubrimiento. Este científico era bien abusado. El célebre entomólogo Jean Henry Fabre afirmó, no puedo decir que creo en Dios, lo veo. Sin Él nada tiene sentido, todo es oscuridad. Y es que viviríamos una vida sin propósito, sin Dios, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? En Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino de lo que Dios creó. Vamos a hablar de la fe y la evolución. Y hablar del engaño del evolucionismo. Fíjense, el científico Ray Smith, este es un científico también, en su artículo El engaño de la evolución dice, mirando piezas en los museos y dibujos en los textos escolares, se concluye que los evolucionistas han hallado cráneos y esqueletos completos de hombres monos. Esa es la conclusión que tiene. La verdad es que no se ha encontrado lo que honestamente pudiera llamarse un hombre mono. No se han encontrado. Veamos algunos ejemplos, los principales. La osamenta llamada Lucy, a la que se le asignaban 2.9 millones de años. Los expertos concuerdan, ahora después de muchos estudios, que corresponde a un chimpancé que medía 90 centímetros. Creían que era un enano, un hombre mono enano. Bueno. En segundo lugar, el hombre de Heidelberg, que lo presentan así con un hombre mono, y en el dibujo lo presentan ya grande y con cara de mono y mandíbula y todo eso. Fíjense, fue formado en base a una quijada. Ahora, ¿cómo fue formado? Pues un dibujo, hay un dibujante con una imaginación más grande que la de Spielberg, el de la Guerra de las Galaxias, sacó al hombre de Heidelberg. Y lo único que tenían era una quijada que muchos consideran más bien una mandíbula humana. Entonces de ahí le añadió y le puso. Ya ven que en el dibujo uno le puede poner lo que quiera. El hombre de Nebraska, fíjense, el cual fue formado partiendo de solo un diente. Imagínense qué imaginación. Solo encuentran un diente y del diente sale un hombre chango con la mandíbula así. Pues como que no, ¿no? De un solo diente. Más tarde se comprobó que ese diente era de un cerdo extinto. ¿No? Ya habían sacado un hombre rarísimo ahí. En cuarto lugar, el hombre de Piltdown, al que se le atribuyen más de 200,000 años. Y que está en exhibición en el Museo Británico desde 1953. Fíjense, sigue en exhibición. El doctor Weiner de Oxford descubrió que era un gran fraude. La revista Selecciones de 1950 y tantos publicó en varios artículos que era el fraude más grande que habían encontrado en el Museo Británico. Y sigue. ¿Por qué? Porque los que están inventando la teoría de la evolución pues necesitan tener material que les ayude, ¿no? Pero este fue un gran fraude, fíjense, los dientes fueron limados y los huesos tratados con bicarbonato de potasa para aparentar antigüedad.
resultó ser el de un mono moderno, ¿no? Y fíjense, y se presentó, fue un gran fraude. Aquí no sé si están matando mosquitos, pero sí un ruido medio raro. Otra, el hombre de Pekín, supuestamente de 500,000 años, pero toda evidencia ha desaparecido. En la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadieron China y ahí se perdió el supuesto hombre de Pekín. Yo creo que los japoneses querían poner al hombre de Tokio. No sé qué pasó. En sexto lugar está el hombre de Neandertal. En el Congreso Internacional de Zoología, el doctor A.J. Cave examinó el esqueleto y concluyó que era de un anciano que sufrió de artritis, ¿no? Se vio un poco deformado, pues claro, un anciano. Y hay muchos ejemplos que los pueden ver ahora en los hospitales, dijo, ¿no? Así que no, ya habían dibujado a este hombre, ¿no? Bueno, por lo menos parece hombre. En séptimo lugar está el hombre de Java. Se encontraron restos, fíjese, lo sacaron de restos de un cráneo, 3 molares, ¿no? Aquí están 3 molares y un fémur izquierdo. Y de ahí sacaron al famoso hombre de Java. Nada más tenían esos restos, unos huesitos. Y esos restos estaban dispersos en un área de 15 metros de radio y los expertos concluyeron que los dientes no pertenecían a ese cráneo ni siquiera y que solo era un mono gibón, una especie que todavía existe. Entonces, en octavo lugar, el hombre cromañón es este. Posee un físico y cerebro similar al hombre moderno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora vean ustedes. El hombre moderno, este genio piensa que desciende del mono. Mire. Así fue evolucionando, ¿no? Así que le digo, la evolución no tiene ningún sentido. Los mayores científicos, como Einstein en el siglo XX, el doctor Hawkins en el siglo XXI, no creen en estas cosas. Y sin embargo mucha gente, es que el profesor que tiene un doctorado, hay muchos que tienen doctorados que yo conozco que tienen doctorado en su materia, pero fuera de su materia son un niño de kinder, no saben nada. Es como a mí si me pone a hablar de cosas matemáticas y de ciencia, física cuántica y todo, pues no sé nada de eso, no voy a hablar de eso. Aunque tenga doctorado en teología, pero no sé nada de las otras cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice en Romanos 1:21? Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Dice, hay 2 leyes científicas, estas sí son leyes científicas que contradicen la teoría de la evolución. Fíjense, 2 leyes científicas, y pónganles mucha atención, que son las leyes, primera y segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice, no se puede crear o destruir la energía. Esto demuestra que el universo no pudo empezar solo. Alguien fue el que lo echó a andar. Nosotros ya sabemos quién, pero los científicos no saben quién y siguen buscando. Y el que le busca, le encuentra, pero una mentira, ¿no? El que le está busque y busca, lo que ya tiene el conocimiento correcto, pues va a caer en un engaño. Ahora, la segunda ley de la termodinámica dice, todo tiende al desorden progresivo, al deterioro, todo tiende al deterioro. Esta ley va en contra de la evolución que conduzca a mejorar, que la evolución dice que todo va a mejorar. Pero la segunda ley de la termodinámica dice que todo va al deterioro. Usted arregla un jardín, lo deja de atender con un jardinero y el jardín se llena de malezas y se echa a perder. Igual todo en el mundo, lo que no tenemos cuidado, se deteriora, ¿no? Así que va en contra de la teoría de la evolución. Estas 2 leyes, que sí son leyes científicas comprobadas, que se aplican en todo y que funcionan. ¿Para qué dice el Salmo 119, verso 5? Tu palabra es una lámpara a mis pies, fíjese, nos da luz. Y es una luz en mi sendero. Por el que tener la palabra de Dios sabemos cuáles podemos seguir el camino correcto, ¿no? Ahora, Edwin Conklin, un biólogo de la Universidad de Princeton, dijo, la probabilidad de que la vida se originara por casualidad, este es un doctor, miren, la portada del Times salió y todo, que se organizara por casualidad o como fruto del azar es comparable a la probabilidad de que un diccionario completo nazca de la explosión de un taller de imprenta. Imagínense un taller de imprenta, le pone una bomba a un terrorista y explota y sale un diccionario, ¿no? Así de gordo, ¿no? El Appleton Cuyaces salió de una explosión, solito salió así, ¿no? Entonces, es una ingenuidad tremenda el querer eso.
Es que el ser ateo es decir, yo no quiero creer en Dios, porque todos sabemos que nada se hace solo. Y ahora se enseña hasta en programas de televisión, fíjense fíjense una cosa, los medios de comunicación que están en manos de gente secular que no cree mucho en Dios, o si creen en Dios no creen en Cristo, le dan promoción a todas las ideas así ateas, pero no a lo cristiano. Eso tratan de minimizarlo. ¿Qué dice el Salmo 94, verso 11? El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. El doctor Etheridge, famoso fisiólogo del Museo Británico, una de las más altas autoridades en fisiología, dijo: el 90% de los argumentos de los evolucionistas son puro disparate. Dice, o sea, son puros cuentos, no fundados en la observación y completamente sin fundamento de hechos. El profesor Bill del Colegio Real de Londres, un distinguido fisiólogo, dijo: no existe evidencia de que el hombre haya descendido o estaba de alguna manera emparentado con cualquier otro organismo de la naturaleza, ya sea por evolución o por cualquier otro proceso. Fíjense, son muchos gentes con doctorados también y famosos que están hablando de lo contrario. ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Y no la alcanza a comprender porque no quiere comprenderla, porque no quiere entregarle su corazón al Señor. El doctor Agassiz de Harvard, fíjese, él desarrolló el método de la observación que usa en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, una de las más famosas del mundo. El estudio de casos, él lo diseñó a través de la observación, el profesor Agassiz. Uno de los más grandes científicos dijo: la teoría de la transmutación de las especies o evolución, aquí le puso otra palabra así adornada, es un error científico, incierta en sus hechos, acientífica en su método y perjudicial en su tendencia. ¿Qué dice Eclesiastés 10:14? El necio multiplica palabras y a la gente cuando le hablan mucho le envuelven. Si no, nomás ve a los políticos. Yo no entiendo cómo ahora, por ejemplo, este hombre que le tira la candidatura de la presidencia de Venezuela dice que le habló un pajarito, ¿no? Y que era su comandante de antes, ¿no? Oye, la gente que vote por él, para mí se fue un tornillo o es completamente ignorante, ¿no? Ya cuando alguien que dice que le habló un pajarito, yo ya le tendría mucha desconfianza, ¿no? Y no al pajarito, sino a la persona, ¿no? Dice, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién hará saber lo que después de él será? No lo sabe, solo Dios lo sabe. Una prueba contra la evolución, fíjese, es una prueba tremenda, el ojo. Van a ver qué tremendo está esto. Fíjese, el mismo Darwin, en una carta fechada el 3 de abril de 1860, dirigida a Asa Gray, un amigo, un científico, escribió: al pensar en el ojo humano me quedo helado. El mismo naturalista inglés consideraba un absurdo que el ojo humano, con sus dispositivos ilimitados para enfocar diferentes distancias, para admitir distintas cantidades de luz y para corregir aberraciones esféricas y cromáticas, se haya podido formar por selección natural. Fíjense, dice, no se conoce en la naturaleza ningún caso de ojo en vías de desarrollo que funcione. Esto va para ser ojo, pero todavía no es ojo, porque no ve. No hay de esos. Es imposible que este órgano tan complejo haya tenido un desarrollo gradual, poco a poco. Si el ojo existiese todo menos el cristalino, no funcionaría. Si hubiese todo menos la retina, no habría imagen. Es absolutamente necesario que todas las partes vitales, que son cientos, estén presentes para que el ojo no sea inútil. Así que por evolución es imposible que se haya desarrollado el ojo. Y este es el ojo humano, vamos a ver otros. Sí, ahorita verán. Bueno, primero Y pude observar, dice Salomón, que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez, así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras, porque quiere andar a oscuras, ¿no? Y además vean esto, además los ojos de las águilas. Un águila puede ver a 2 kilómetros de distancia un ratón, ¿no?
Los ojos de los peces en el agua, fíjense qué diferentes. Del pulpo, que es diferente al de los peces. Las arañas, aquí como esto, fíjense que tienen varios ojos así. El lagarto, la mosca, vean que tiene un ojo tan complicado. Son totalmente diferentes al ojo humano. Y todos estos, ni modo que hayan evolucionado, ¿no? Son extremadamente complejos. Se requiere que muchos órganos trabajen en conjunto al mismo tiempo para poder ver. Y fíjense, y todo eso lo hizo Dios. Y Dios nomás dijo que se haga y se hizo. Nada, que evolución y que años y años y años y años y años, ¿no? Increíble, ¿no? Dice, miren aquí a Darwin, así como él suponía que debía haber sido. No estamos burlándonos de Darwin. Esto viene en internet, en un serio internet. Dice Eclesiastés 9:17, más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios, ¿no? El hombre pensando en la evolución, ¿no? En conclusión, la verdadera ciencia no está en contra de la fe. Camina paralelo a la fe. Más bien es una actitud rebelde contra Dios. La incredulidad generada por un acto de la voluntad nacido en la mente humana que dice, creeré en las doctrinas de los hombres en lugar de confiar en la palabra de Dios. Esa es una decisión de la persona. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 150, 160? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia, ¿no? Fíjense, una anécdota real. Un pastor le preguntó a dos estudiantes en el Brasil si querían entregar sus vidas a Jesús y ellos le respondieron con arrogancia, no pastor, nosotros somos darwinistas, creemos en la evolución, creemos que descendemos del mono. Y el pastor les contestó, entonces disculpen señores míos, Dios me envió a predicarles a los hombres, no a los monos, ¿no? Y se puso a orar por ellos. Y fíjense, ¿qué sucedió con esos estudiantes? De noche comenzaron a soñar con perturbadoras apariciones de monos. Mire, aquí un mono que se quería suicidar, ¿no? O quería ser jefe de los gángsters, no sé. Otro fumando ahí. Dos changuitos aquí, el changuito con su changuita, estaban cazando, ¿no? Y eso los hizo meditar con inquietud sobre su genealogía. Al día siguiente fueron a buscar al pastor diciendo, somos seres humanos y necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Y ellos recibieron a Cristo en su corazón porque estuvieron soñando en eso, porque el pastor estuvo orando por ellos. Ahora fíjense, Albert Einstein, de 1879 a 1955, fundador de la física contemporánea, de la teoría de la relatividad y premio Nobel en 1921, dijo, todo aquel que está seriamente comprometido con el cultivo de la ciencia, él hizo los descubrimientos para salir a la energía nuclear, la bomba atómica. Todo aquel que está seriamente comprometido con el cultivo de la ciencia llega a convencerse de que en todas las leyes del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre. Fíjese, él está hablando de Dios. Y ante el cual nosotros, a pesar de nuestros conocimientos, debemos sentirnos humildes delante de Dios. Él fue ateo por muchos años. Luego se volvió agnóstico y le dijo, no, dijo, sí hay un Dios, no sé cuál es, pero creo que hay un Dios. Esa fue la conclusión del mayor científico del siglo XX. Así que este está igual que el doctor Hawkins, que el que diga que es ateo, pues no está listo. Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día. Gracias, Señor, porque tú nos permites a través de tu palabra analizar las cosas en el mundo, aún los planes del hombre y la ciencia desarrollada por el hombre que únicamente descubre lo que tú creaste. Ayúdanos, Señora, a poner nuestros ojos en ti como el creador de todo el universo. Gracias, Señor, porque tú, a pesar de ser tan poderoso, Señor, que creaste todo el universo, toda la variedad de cosas que existen en el universo, los millones y millones de criaturas que existen en el universo, tú las creaste, Señor, a los animales, a los seres humanos, a todos, Señor. Y todo se hizo con la palabra de tu poder. Y gracias que a pesar de ser un Dios tan poderoso, tú nos amas. Porque tu palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por amarnos,
porque somos importantes para ti, Señor. A pesar de lo grande que es el universo, tu mente está puesta en el ser humano, Señor. Y tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos y para que pudiéramos estar en tu presencia para toda la eternidad. Y no solo estar en tu presencia, sino que tu palabra dice en el libro de Apocalipsis que tu iglesia se va a casar con tu Hijo Jesús y que los ángeles nos van a servir, Señor. Gracias, Señor, porque tus planes son grandísimos para nosotros. Danos entendimiento para captar todo lo que tú has hecho para que nosotros un día lleguemos a estar en tu presencia como la esposa de tu Hijo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Imagínense el plan de Dios. Todos han oído el cuento de la Cenicienta, ¿no? La Cenicienta que llegó a casarse con el príncipe. Bueno, eso no es nada comparado con lo que el Señor hace con nosotros. Dice que nosotros, su iglesia, nos vamos a casar con Jesucristo y que los ángeles nos van a servir por toda la eternidad y que vamos a reinar sobre el universo. Nomás que tenemos que estar sometidos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Fíjense, Satanás engañó a Eva y a Adán haciéndoles sentir que iban a ser como Dios, que iban a ser dioses. Ahora, Dios no dice que seamos dioses nosotros, pero que nos vamos a casar con el Hijo de Dios y que los ángeles nos van a servir. Imagínense. Yo ahí de repente me voy a echar algún viaje y voy a irme ahí con Valdivia. Oye, Valdivia, vamos a ver otra estrella, Alfa Centauri, cómo están las cosas por allá, porque ya vimos Marte hace como 100 años, ¿te acuerdas? Ahora vamos a ir a darnos una vuelta por allá. Y fíjese, vamos a tener esa capacidad de la velocidad del pensamiento, ir donde querramos. Y vean el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Bueno, ahora vamos.